El motor se oía suavemente bajo la lluvia fina que caía sobre la ciudad. Mis ojos, habituados a las luces nocturnas, escudriñaban la calle buscando un brazo levantado. Llevaba horas dando vueltas y la fatiga comenzaba a pesar. De repente, una figura en la acera, justo bajo el halo naranja de una farola defectuosa. Era alta y delgada, envuelta en un abrigo oscuro que parecía absorber la luz. Frené junto al bordillo. El pasajero abrió la puerta trasera y se deslizó dentro, sin hacer ruido, sin un saludo. El aire de la cabina se sintió instantáneamente más denso, más frío. Esperé una indicación, pero solo hubo silencio. Giré ligeramente la cabeza. El rostro en el espejo retrovisor era indistinguible en la penumbra, una silueta borrosa. Pensé en preguntar el destino, pero una punzada de incomodidad me detuvo. Una sensación irracional, pero innegable, me decía que no debía romper aquel silencio. Puse el coche en marcha. Conduje sin rumbo durante lo que pareció una eternidad. Cada semáforo, cada curva era una excusa para mirar el retrovisor, buscando alguna señal, algún movimiento. Nada. El pasajero permanecía inmóvil, una estatua de sombra en el asiento trasero. De pronto, un escalofrío helado recorrió mi espalda a pesar de la calefacción al máximo. Mis manos se aferraron al volante. Al mirar el retrovisor, vi que la figura seguía ahí, pero el abrigo oscuro parecía estar mojado. Gotas de agua sucia caían lentamente sobre la alfombra del coche. Un rastro inquietante que antes no estaba. El miedo, frío y punzante, se instaló en mi pecho. Aceleré, buscando instintivamente calles más transitadas. Mientras pasaba bajo la luz intensa de un cartel de neón, eché un vistazo rápido al espejo. El pasajero ya no tenía un rostro borroso. Donde debería estar la cara, solo había una cavidad oscura y hundida. Y el abrigo ahora no solo estaba mojado, se deshacía lentamente en el asiento, revelando algo más oscuro y menos humano debajo. Apreté el acelerador al máximo, ignorando el límite de velocidad, ignorando todo. El único sonido era el golpeteo histérico de mi corazón contra mis costillas. Mis ojos estaban fijos en el espejo, y por el rabillo del ojo vi el vaho en el cristal de la ventana trasera, como si algo estuviera respirando allí, aunque el pasajero seguía inmóvil. El pánico se apoderó de mí. En un movimiento brusco, detuve el coche en medio de un cruce, abrí mi puerta y salí corriendo sin mirar atrás. La lluvia se sentía tibia comparada con el frío que emanaba de la cabina. Corrí hasta el final de la calle y me escondí detrás de un edificio. Desde allí vi las luces traseras del taxi parpadeando. Esperé, temblando, a que el motor se encendiera y se fuera, o a que el pasajero saliera. Después de un minuto interminable, reuní el valor para asomarme. El coche estaba vacío. Las puertas estaban cerradas. Me acerqué con cautela, la llave todavía puesta. El asiento trasero, donde había estado el pasajero, estaba completamente seco. No había rastros de agua, ni de tierra, ni de la criatura oscura. Solo quedaba un tenue olor a azufre. Subí al asiento del conductor, encendí el motor y me alejé lentamente. No volví a mirar el espejo retrovisor esa noche.
Desde entonces, cada vez que recojo un pasajero en la oscuridad, el mismo frío regresa y temo que el silencio en el asiento trasero no sea por respeto, sino por algo mucho más antiguo y hambriento. La noche era una manta húmeda sobre la ciudad, y el taxi avanzaba como una luciérnaga enferma entre la niebla que se levantaba del asfalto. Había dejado atrás el bullicio del centro, adentrándome en los barrios periféricos donde las farolas parpadean con cansancio y las sombras se alargan con malicia. El taxímetro marcaba la hora muerta, las 3 de la madrugada, cuando la soledad del oficio se vuelve palpable. Un compañero silencioso en el asiento vacío a mi lado. Fue en una calle bordeada de casas antiguas con jardines descuidados, donde la vi. Apareció bajo la luz mortecina de un poste, inmóvil, como si hubiera estado esperando desde siempre. No hizo señas, pero reduje la velocidad instintivamente. Al detenerme, la puerta trasera se abrió con un chirrido que no recordaba que mi coche tuviera, y se deslizó dentro. Un aroma a flores marchitas invadió el interior del coche. Por el espejo retrovisor distinguí solo un rostro pálido, enmarcado por cabello oscuro y lacio. Iba vestida con un traje anticuado, de un color indefinido entre el gris y el marrón. No dio una dirección, sino que señaló con un dedo largo y delgado hacia adelante, en dirección al viejo cementerio municipal. Asentí, aunque una punzada de inquietud me recorrió la espalda. Nadie va al cementerio a esas horas. El trayecto transcurrió en un silencio absoluto. No había sonido de respiración, ni el leve roce de la tela contra el asiento, solo el rum-rum del motor y el latido de mis sienes. Empecé a notar un frío peculiar que se extendía desde la parte trasera, un frío que hacía visibles mis alientos y empañaba los cristales desde adentro hacia afuera. Ajusté la calefacción, pero el hielo en el ambiente persistía, arraigado. Al pasar frente a la fábrica abandonada, noté algo imposible en el espejo. Los ojos de la pasajera no reflejaban la luz de las farolas contrarias. Eran pozos oscuros, vacíos. Miré rápidamente hacia la carretera, convenciéndome de que era un juego de sombras. Pero cuando volví a arriesgar una mirada furtiva, sus ojos ya estaban fijos en los míos, esperándome. En ellos no había expresión, solo una profundidad quieta y antigua. Tomé desvío hacia el camposanto, una ruta que bordeaba un bosque de eucaliptos. Los árboles formaban un túnel oscuro y las ramas, agitadas por un viento que no sentía dentro del coche, arañaban el techo como dedos ansiosos. Fue entonces cuando el taxímetro empezó a enloquecer. Los números giraban frenéticos, retrocediendo en el tiempo, mostrando tarifas de décadas pasadas, antes de quedarse fijos en una cifra que me heló la sangre. 0,00. Quise hablar, preguntar, pero las palabras se congelaron en mi garganta. Una presión se instaló en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Miré de nuevo por el retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. Un alivio agudo, casi doloroso, me invadió, seguido de una confusión instantánea. ¿Cuándo había bajado? No había sentido el movimiento de la puerta, ni el cambio de peso del vehículo.
Decidí dar la vuelta, abandonar aquel camino siniestro, pero al intentar girar el volante, mis manos no respondieron. El taxi seguía avanzando por voluntad propia, llevándome más profundo hacia el bosque, desobedeciendo cada comando. El motor rugía con una voz que no le era propia, un gruñido gutural y grave. Las farolas iluminaron entonces la verja oxidada del cementerio, que se abrió lentamente con un gemido metálico que cortó la noche. Dentro, entre tumbas y mausoleos sombríos, el coche se detuvo frente a una lápida particular, medio derrumbada, cubierta de musgo. El motor se apagó. El silencio fue absoluto, ni un grillo, ni una ráfaga de viento. Entonces, la puerta trasera se abrió lentamente. En el espejo la vi de nuevo. Estaba fuera, de pie junto a la tumba, mirándome fijamente. Su imagen empezó a desvanecerse como humo grisáceo, pero antes de desaparecer por completo, alzó su mano y señaló, no la lápida, sino el asiento trasero del taxi. Una fuerza irresistible me obligó a volver la cabeza. Allí, en el asiento de cuero donde ella había estado sentada, había un objeto olvidado, un viejo brazalete de plata, gastado y sucio, y junto a él, impresa con claridad en el asiento, la marca húmeda y perfecta de un cuerpo, como si alguien hubiera estado acostado allí por mucho, mucho tiempo. Cuando pude recuperar el control de mis extremidades, salí del coche a tropezones, con el corazón martillándome los oídos. Al aire libre, la niebla se había disipado y la primera luz del amanecer teñía el cielo de un gris sucio. El taxi estaba ahí, normal, silencioso. Miré dentro. El brazalete seguía en el asiento trasero. No lo toqué. Regresé al volante y esta vez el motor arrancó con su sonido habitual. Salí del cementerio como un alma que lleva el diablo, sin mirar atrás. Desde ese día, no vuelvo a trabajar después de la medianoche. Y en mi taxi, aunque lo he lavado una y otra vez, perdura un tenue aroma a flores marchitas, un recordatorio constante de que algunas rutas no tienen retorno y algunos pasajeros nunca llegan realmente a su destino. Cada noche, cuando el reloj se acerca a la medianoche, la ciudad cambia. Las calles que durante el día parecen llenas de vida, se transforman en corredores vacíos, donde el eco de los motores resuena más fuerte de lo normal. Esa noche trabajaba como siempre, recorriendo la ruta habitual, esperando algún servicio tardío que me ayudara a completar el turno. El llamado entró cuando estaba en una zona poco transitada, cerca de un barrio antiguo, donde las casas parecían tener más años que las historias que guardaban. Acepté sin pensarlo, necesitaba el viaje. Al llegar al punto solo encontré la luz parpadeante de un poste alumbrando la acera. No había nadie a simple vista, pero la aplicación marcaba que el pasajero ya estaba allí. Un movimiento lento, casi imperceptible, se deslizó desde las sombras y abrió la puerta trasera. Una silueta delgada, demasiado larga en sus proporciones, se acomodó en el asiento. No levantó la cabeza ni mostró el rostro.
se limitó a cerrar la puerta con un sonido que retumbó más fuerte de lo que parecía posible. Marqué el inicio del viaje y avancé. Desde el primer metro recorrido sentí un frío imposible. No era el aire acondicionado, era un frío que se metía en la piel y avanzaba lentamente por los huesos, como si manos invisibles recorrieran mi espalda. El retrovisor mostraba una figura inmóvil, rígida, sin respirar. Cada vez que intentaba mirar con más detalle, la oscuridad parecía tragarse el fondo del carro. A mitad de camino, los postes empezaron a fallar uno tras otro, dejando la calle envuelta en penumbra. El silencio se volvió tan denso que el motor del taxi sonaba como si estuviera muy lejos. Fue entonces cuando escuché algo. Un roce, como uñas rayando la tapicería. Primero suave, luego más insistente. Mi nuca se tensó por completo. El retrovisor reflejó por un instante algo que no debía estar ahí. Brazos demasiado largos, doblándose en ángulos imposibles, extendiéndose hacia el asiento delantero. El aire se volvió pesado. Un olor extraño, como a carne en descomposición, llenó el interior. Las uñas, o lo que fuera que estaba detrás, se acercaron a mi hombro. Un dolor punzante, helado, recorrió mi piel aunque nada visible me tocó. El instinto me obligó a acelerar. La calle se extendía interminable, como si el destino marcado en la aplicación nunca fuera a llegar. Las luces volvieron de golpe. Un parpadeo brusco iluminó el asiento trasero. Vacío. La puerta seguía cerrada, la tapicería intacta, el silencio absoluto. Miré el mapa. El destino estaba a pocos metros. Frené frente a una casa abandonada, con ventanas selladas y un portón oxidado. La aplicación marcó viaje completado, pero no mostró cobro, ni usuario, ni historial del servicio. La puerta trasera se abrió sola con un movimiento lento, como si algo invisible descendiera. Luego se cerró con un golpe seco que hizo vibrar todo el auto. Un viento helado salió desde la casa, como si algo hubiera regresado a donde pertenecía. Quise irme de inmediato, pero el motor se apagó sin razón. Cuando por fin volvió a encender, el retrovisor mostró algo que jamás olvidaré. Una marca larga y profunda sobre el respaldo del asiento, como si 5 dedos huesudos lo hubieran arañado desde la nada. Desde esa noche evito ese barrio, y cada vez que el reloj marca la medianoche, reviso el asiento trasero antes de aceptar un nuevo servicio, aunque sé que si quiere volver a subir, no servirá de nada.